Bien, vamos a repasar un poco los elementos fundamentales de la morfología, es decir, las partes de la palabra. Vamos a estudiar un poco cuáles son esas partes fundamentales y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar morfológicamente cualquier palabra. En primer lugar, buscaremos el lexema o raíz de la palabra. El lexema es un elemento que vamos a identificar fundamentalmente siguiendo dos pautas principales. La primera es eliminando la terminación verbal. Entonces sabemos que todos los verbos acaban en ar, er, ir y cualquier palabra derivada de un verbo le vamos a encontrar el lexema muy fácilmente. Por ejemplo, la palabra conocer o conocimiento. Conocimiento viene de conocer. Si yo a conocer le quito er, enseguida tengo el lexema. El lexema es conozco. Aquí tendríamos el lexema. Bien, ahora veremos el resto de la palabra exactamente qué es lo que es. Pero ya tenemos localizado el lexema. Esa es una fórmula bastante sencilla y es complementaria con el siguiente método, es observar aquello que se repite dentro de una familia de palabras. Por ejemplo, de la palabra libreta, libreta, libro, librería, pues lo que se repite en todas ellas es libr hasta la R. Libre. Por tanto, ahí tenemos el lexema. Bien, esto es lo primero que debemos hacer cuando analizamos una palabra, identificar claramente el lexema. Y a este lexema se le añadirán distintos morfemas, es decir, otros elementos que lo complementan y que aportan, pues como veremos, distintos matices, distintos significados. En primer lugar tenemos morfemas flexivos. Los morfemas flexivos también se conocen como morfemas gramaticales, ¿de acuerdo? Y son aquellos que indican género, indican número o aportan información verbal. Y tienen todas estas características. Fijaros, no aportan información relevante, no se consideran palabras nuevas, todas aquellas que están formadas con estos morfemas, y por lo tanto no aparecen en el diccionario. Veremos algún ejemplo. Por ejemplo, la palabra niñas o la palabra niño, si buscamos lo que se repite en palabras de la misma familia, veremos que este es el lexema, niñ, hasta la ñ. La A sería un morfema gramatical de género y la S sería un morfema gramatical de número o morfemas flexivos de género y número. Si yo busco en el diccionario niñas, no está, igual que tampoco está niños. Solamente está la palabra niño. Entendemos que niño y niña constituyen un mismo significado, significan exactamente lo mismo, solamente que estos morfemas aportan un pequeño matiz de género o de número. Al mismo tiempo, podemos encontrar morfemas flexivos verbales. Por ejemplo, cantaría, viene del verbo cantar. Si aplicamos la regla que habíamos visto al principio, yo elimino a cantar, le quito la terminación ar y ya tengo el lexema. Cant. Todo lo demás es un morfema gramatical o flexivo. ¿De acuerdo? Que indica, bueno, pues de aquí sacamos la información, de aquí sacamos toda la información verbal. En este caso, pues, primera persona del singular del pretérito, del condicional simple de indicativo, ¿no? Es decir, ahí estaría contenida toda la información verbal. Esta palabra no aparece en el diccionario. En el diccionario solo encontraremos la palabra cantar. Y toda la derivación que surge a partir del infinitivo, es decir, toda la conjugación, pues no aparece en el diccionario, solamente encontraremos el infinitivo. Bien, además de los morfemas flexivos, tenemos también los morfemas derivativos, que son aquellos que, atención, sí aportan información relevante y sirve sobre todo para formar palabras nuevas. Son las palabras derivadas. Las palabras derivadas las formamos usando los prefijos y los sufijos. Estos son elementos muy importantes que debemos aprender bien. El prefijo se coloca delante de la palabra y el sufijo se coloca detrás. Por ejemplo, la palabra injusto, in sería el prefijo.
Por ejemplo, en la palabra librería, sería el sufijo, ¿de acuerdo? Mientras que tenemos lib sería el lesema. Bien. ¿Qué características fundamentales tienen estos prefijos y estos sufijos? Bueno, pues lo vamos a identificar fácilmente porque son elementos que puedo colocar en otras palabras. Es decir, el prefijo in lo puedo colocar delante de justo, pero también lo puedo colocar delante de otras muchas palabras. Por ejemplo, imperfecto, interminable, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo ocurre con ería. Yo puedo decir de libro, librería, o de papel, papelería. Por lo tanto, son como yo digo, una ficha de un puzzle, pero es una ficha comodín, una ficha que yo puedo colocar en otras palabras, ¿de acuerdo? Y cuando estoy haciendo la búsqueda e identifico estos elementos, pues hago mis pruebas mentalmente, busco palabras donde yo pueda colocar estos prefijos o sufijos. Tenemos por último otros elementos menos relevantes, pero bueno, que a veces pueden aparecer y pueden ser interesantes localizar. La vocal temática. La vocal temática en realidad es un morfema flexivo, un morfema verbal. Esas vocales son la A, la E y la I, pero atención, la A va a aparecer con verbos de la primera conjugación, la I con los de la tercera, pero los verbos de la segunda conjugación pueden hacer la vocal temática con la E o con la I indistintamente. Esto es importante tenerlo en cuenta. La vocal temática no es un elemento muy relevante. Si alguien en un análisis no lo pone, no pasaría nada. Por ejemplo, la palabra conocimiento. A ver, ¿qué ha pasado aquí? En la palabra conocimiento tenemos del verbo conocer, quitamos la terminación er y rápidamente tenemos localizado el lesema, conoc. Aquí tenemos una vocal y aquí tenemos un sufijo. Alguien podría haber puesto o podría haber pensado que todo y miento, todo es un sufijo. Bueno, pues posiblemente lo darán por bueno en el examen. Sin embargo, observad lo que ocurre. Este sufijo es un elemento que si yo lo coloco en otras palabras, como habíamos dicho antes, unas veces va a llevar la I y otras veces va a llevar la A. Esto va a ocurrir cuando yo utilizo verbos de una terminación o verbos de otras terminaciones distintas. Por ejemplo, conocer es de la segunda conjugación. Es un verbo acabado en er. Si yo cojo un verbo que acaba en ar, por ejemplo, encarcelar, y le pongo el sufijo miento, observar que la palabra sería encarcelamiento. Es decir, aparecería la A y no la I. Entonces tengo que darme cuenta que esa I aparece porque nos encontramos con un verbo de la segunda conjugación, que es el verbo conocer. Bueno, este es un elemento un poco más complejo de identificar y que, bueno, según vayamos avanzando y repasando, pues progresivamente le iremos cogiendo el tranquillo. De momento, los elementos que más nos interesan son los dos principales que hemos nombrado anteriormente, los morfemas flexivos o gramaticales y los morfemas derivativos. ¿Ok? Pero bueno, para terminar un poco con este esquema y que tengamos una visión global de la morfología, vamos a hablar también del último elemento que podemos encontrarnos, que serían los interfijos. El interfijo aparece entre el lesema y el sufijo y tiene una cualidad y es que no aporta ningún significado. Pongamos un ejemplo para que esto se entienda más claramente. La palabra cafelito. Cafelito. Si yo busco palabras de la misma familia, café, cafetera, cafetal, descafeinado, veo que lo que se repite es café. Por tanto, café es nuestro lexema. Es nuestro lexema. Lito puede ser un sufijo. Bueno, yo tendría que ser capaz de poner lito con la L incluida en otras palabras. Sin embargo, no soy capaz, pero sí soy capaz de poner ito. Por ejemplo, de pequeño, pequeñito. De caliente, calentito. Entonces yo sé que ito es un sufijo. ¿Qué ocurre con la L? Pues que esa L la hemos puesto ahí porque nos suena mejor cafelito que cafito, que sería pues lo estándar, de silla, sillita, ¿no? De barco, barquito.
Pues de café, cafito. Sería lo lógico. Sin embargo, no nos suena bien. Y entonces, unos dicen cafelito, otros dicen cafecito, otros dicen cafetito. Y lo que hacemos es introducir ahí un elemento entre el lexema y el sufijo. Y bueno, a ese elemento que no aporta realmente nada, ese elemento lo conocemos como el interfijo. ¿De acuerdo? Bueno, espero que esta explicación os sirva para diferenciar los principales elementos y os haya quedado todo un poquito más claro. Un saludo.